Estos últimos años, vivir rigor. Las llagas secas, el humor vitrio reseco, el canal auditivo hosco. Le doy la bienvenida, leyendo revistas del corazón, mirando películas orientales melodramáticas, a ver quién puede con eso. Como chocolate, tomo café sin azúcar, me agasajo, me empacho de asuntos menores de los que no tenía costumbre. Y no hablo mal de nadie, lección que aprendí de Kafka, porque no hay nadie. Y si tuviera buena lana, siguiendo modelos literarios, acababa mis días en un hotel 5 estrellas con vista al lago Como, o me suicidaba en un hotel de segunda en París. Hasta matarme me daría flojera. Habría que hacer un esfuerzo sobrenatural. Mira que yo, José Coser, ¿quién lo diría? Madre de Dios, hay que ver, apenas de creer, y sin embargo hay testigos, afirman, so pena de condena, haberlo visto comer chocolate, con lo que estriñe. Puse postrimerías, todo en su sitio antes de salir. Nada resiento dado que apenas siento, no tengo remordimientos ni apetencias. Puedo caminar horas mirando para el suelo semental de poemas, aún los escribo a la pata, a la llana, los empiezo y los termino y no me entero. Pasó un verderón azul de cobalto y yo, ético y enteco, le desafié la color y el canto vibrato alegro rondó. El mecanismo de los subterfugios para ir tirando el día sigue en pie, y en pie ha de seguir al irme recostando hasta tumbarme al rigor infatigable de la bienvenida. Yo creo que la lectura que yo hago, y repito, lo verás esta noche, primero es una lectura del cuerpo, según me han dicho, y segundo es una lectura donde yo escribo los poemas balbuciéndolos, balbuzco el poema, los voy balbuciendo, me los voy murmurando, rumorando yo mismo en mi boca, en mi oído, en mi corazón, en mis vísceras, ¿no? Entonces, yo leo de esa manera, es decir, esto que acabo de leer, que no es una lectura emotiva, es un poco en falso porque estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Pero es una lectura que de alguna manera quiere reproducir el momento de la creación poética, no en cuanto momento que sucedió, sino en cuanto momento que eternamente está sucediendo. Y cada lectura es un nuevo poema del mismo poema. Y por eso me interesa leer en público, aparte de que gano un dinero, que es lo fundamental, porque es profesional. Es muy bonito para mí porque me permite un contacto con el mismo poema que yo he leído quizá 20 veces. Yo voy a leer esta noche un poema que he leído ya 20 veces en los últimos años en público. Y no me importa volverlo a leer, porque hay gente que me dice, entre ellos la propia Guadalupe, si tienes miles de poemas, ¿por qué lees este, que ya lo has leído? Digo, no, porque es que al leerlo, esa relectura en vivo, en público, hace del poema un nuevo poema, es un poema totalmente distinto. Y yo lo noto cuando lo estoy leyendo, yo lo noto. Tal es así que noto de inmediato, cuando empiezo a leerlo en público, si lo estoy leyendo bien o mal, desde mi punto de vista, no del público. Y si lo estoy leyendo con pie falso o con pie verdadero. Y eso para mí es muy importante, porque es un continuo confrontarme con la escritura, pero también con el poema publicado que ya tiene una valoración de cosa indefectible, ya es inamovible, ya no se puede cambiar, pues yo no cambio un poema que esté publicado, no lo altero, me es psicológicamente imposible. Entonces, releerlo en voz alta ante un público, cosa que no haría en mi soledad, yo nunca releo mis poemas, nunca agarro un libro mío y me pongo a leer un poema mío, solo tengo esa oportunidad cuando leo en público, me permite esa experiencia del poema terminado, olvidado y ya inexistente que renace. Y como buen budista tengo que creer en la reencarnación.
Yo creo que ese tema de la desintegración, que es un tema barroco, que viene del concepto del desengaño y de la desconfianza en todo, yo creo que en el fondo un barroco español del siglo de oro, católico creyente como Quevedo, desconfía de la existencia de Dios, desconfía de su propia fe, desconfía de la vida eterna. Y esta es una cosa terrible, el tener que morirse en desconfianza. El poeta moderno se enfrenta con esto de otra manera y se miente menos. Hay menos engaño y por tanto hay menos desengaño en el poeta moderno. Yo desde niño he tenido esta necesidad de ser auténtico, de ser verdadero conmigo mismo en mi soledad. He vivido siempre encerrado en una penumbra, delante de una especie de espejo de mundo donde el azogue está siempre presente, y en ese espejo cada vez que me miraba de muchacho lo que veía era una especie de cuadro cubista, de cuadro que se empieza a desintegrar. Pero esa desintegración no permite la vida y uno quiere vivir, y la proliferación es el contrapunto. Quizás se toquen como todos los extremos, pero la proliferación es el modo de realzar la vida, de establecer la continuidad a pesar de. Debería suicidarme porque la vida no tiene sentido, pero a pesar de, yo no me suicido y le doy un sentido voluntario a la vida para que haya una continuidad. Esa es una de las funciones para mí de la poesía. De modo que en esa balanza que nunca está al fiel, esos dos elementos colocados en dos diversos platillos están siempre sopesándose y contraponiéndose, ¿no? Yo escribí hace poco un poema brevísimo que me salió, una especie de borbotón, me salió en menos de 2 minutos, apenas creo que lo corregí, y es un poema que titulé Devastación. Y es un poema devastador, es un poema que apenas muestra desgarramiento, solamente dice del desgarramiento, casi que no lo poetiza, y es devastador como su título bien dice. Y yo me quedé un tanto sorprendido ante aquello, porque es algo que me vino, no es algo que yo generé, sino que fue generado desde fuera hacia mí. Yo solo fui una especie de vasija que aceptó ese material y lo regurgitó. Ese poema contiene eones y eones de sentimiento en mí, y es un sentimiento que llevo adentro desde niño, quizás el sentimiento madre del cual parte la necesidad de hacer y de hacer constantemente poesía en mí, y que tiene que ver con esta desconfianza total y absoluta en lo más fundamental, que es el deseo humano de continuar, ese conato que implica un seguir existiendo, ese saber que de sopetón todo lo que eres, y no me importa tanto lo que eres, sino simplemente el poder existir, el poder vivir, desaparece. Y yo no confío en que haya una continuidad. Y de esa desconfianza yo creo que nace la necesidad sistemática, diaria, continua de hacer poemas. Es un modo de defenderme, es un mecanismo de defensa ante esta vulnerabilidad que siento y ante esta devastación que me invade día y noche. Yo creo que la biografía es lo que yo sé, y el anacoluto es lo que me va a sorprender desde lo que yo no sé. Y yo corro el doble riesgo de trabajar con lo que sé para descubrir lo que no sé, que por cierto nunca lo descubro. La biografía es lo que mejor conozco, aunque toda biografía tú bien sabes que es una gran mentira y es falsa y no dice gran cosa del ser, pero bueno, es lo más cercano, es lo que más conozco. Mi padre me dijo, mi abuelo hizo, mi mamá contestó. Eso a mí siempre me permite la escritura. La escritura comienza de una forma muy misteriosa. Hay una válvula que yo abro y cierro a voluntad. Yo la abro por la mañana, recién terminado el desayuno. Y en cuanto la abro, me quedo muy quieto, muy tranquilo, y en esa quietud de repente se me dice algo. Ni siquiera lo oigo, se me dice. Y se me dice
y se vuelve escritura. ¿Por qué se vuelve escritura? Porque yo tengo fe en el arranque. Es decir, yo tengo fe en que lo que se me ha dicho va a converger en poema. Al aceptar esto, y ahí hay un enorme hermetismo, ¿no? Yo acepto el total desconocimiento que tengo yo ante todo, ante la poesía, ante la vida, ante cualquier presencia humana, ante cualquier hecho, todo lo desconozco. Pero como soy curioso y quiero conocer, tengo fe en que estas palabras contienen conocimiento y a mí me interesa el conocimiento. Las escribo y veremos qué sucede. Ahí empieza el proceso de proliferación, que yo no controlo, tampoco me controla. Somos muy buenos amigos y nos entendemos. Llevamos muchos años combatiendo y trabajando y siendo amigos y enemigos como para no entendernos perfectamente bien. Y el proceso me empieza a decir cosas y yo las voy anotando y a medida que me dice cosas también le voy diciendo no, por aquí no, porque vamos por mal camino. Tengo oficio. He trabajado toda una vida desde niño haciendo poemas y sé cómo guiar y dejarme guiar simultáneamente de una manera equilibrada, irracional, pero al mismo tiempo muy racional durante la construcción, la creación arquitectónica que es todo poema. Mi padre, que era un ateo recalcitrante, que no quiso venir a mi bar mitzvah, que no aceptó el rabino que viene al lecho de muerte, o sea, murió ateo. Era un hombre que temblaba ante la idea de la muerte. Yo lo he visto salir como de un mundo de pesadillas, sudado, temblando, azogado, y decir en su pobre castellano y en su pobre modo de expresión, decir, es que he estado pensando basuras, o he estado soñando basuras. No, no eran basuras, era el fantasma de la muerte. Y ese fantasma tan duro, tan extraño, es un gran compañero. La muerte es una gran compañera, porque es un acicate bien llevado. Si no te neurotiza, te da salud. A mí me ha dado la salud de la poesía, que es mi centro de salud. Esa cosa barroca, quevediana, descarnada, de enfrentarte con las excrescencias, las manchas, las efélides, los lunares de sangre. Doctor, me ha salido a esto, será cáncer. Todo eso, que es tan aterrador, es tan hermoso al mismo tiempo. Es estar dentro de una iglesia, dentro del marco de una iglesia donde te están presentando tu propia calavera y te están diciendo teme, y tú le estás diciendo al que te dice teme, temo, y bajas la cabeza porque yo temo y bajo la cabeza. Pero también le estás diciendo soy ser humano y no temo. A mí se me ha concedido un privilegio, que todos los espermatozoides que mi padre expulsó, uno se convirtió en José José. Y eso es un privilegio, el privilegio de haber nacido. La primera poesía que yo hago es lineal, viene de Parra, más tardíamente de Vallejo, nunca de Lezama. Yo leo a Lezama ya con 40 años de edad yo. Una vez hablando con Enrique Lin me dice, ¿tú tienes influencia de Lezama? Le digo, no, es imposible porque yo no he leído a Lezama. En aquel entonces no lo había leído. Y me dice Enrique, entonces debe haber una cosa cubana que tiene esta tendencia. Digo, posiblemente. Pero yo vengo más directamente como impacto, como primer impacto de mi amistad con Nicanor Parra en los principios de los 70.